Bueno, en este momento voy a hablar sobre la línea del tiempo de la revisoría fiscal. En, en 1931 surgió la ley 58 en 1931, donde fueron los inicios de la revisoría fiscal. Esta fue la primera ley que habló del revisor fiscal, la cual creó la Superintendencia de Sociedades. En su artículo 26 habla sobre sus incompatibilidades. En el artículo 40 habla sobre su responsabilidad frente a la sociedad. En el 41 sobre la responsabilidad fiscal frente a los accionistas y en el artículo 46 autorizaba a la Superintendencia de Sociedades Anónimas para ejercer la institución de los contadores juramentados, como se llamaba en ese entonces. La ley 73 de 1935 fue donde se establecieron las funciones que debían cumplir los revisores fiscales en las sociedades. En esta se señaló el nombramiento del revisor fiscal, lo debería realizar la Asamblea General de Accionistas y que su periodo debería ser igual al del gerente, contando además con la posibilidad de ser reelegido y que también tendría un suplente que lo reemplazará cuando éste incurra en alguna falta. Luego, para 1936, surge el decreto 1946, donde en su artículo primero ordena que para practicar o renovar la inscripción de las sociedades anónimas distintas de los bancos y compañías de seguros en el registro público de comercio era requisito esencial que en los documentos presentados a la respectiva Cámara de Comercio aparecería que la sociedad tiene un revisor fiscal con su suplente nombrado por la Asamblea General de Accionistas. Luego, en el año 1937, fue la creación de la Asociación Colombiana de Contadores, impulsada por un grupo de contadores de Cartagena que se reunieron desde el año 1936 con el propósito de integrar la profesión contable en el país y obtener su reconocimiento. En el año 1941, con la resolución 531, que fue la que reglamentó en forma específica las condiciones para ser contador juramentado, tanto en el artículo 46 de la Ley 58 de 1931 como el decreto 1357 de 1941. En esta resolución se reglamentan las funciones de los contadores públicos juramentados. En ese entonces, en determinado momento, venían personas desarrollando como tal la actividad contable, pero no contaban con una titulación. Entonces lo que se hacía era que les hacían un examen para poder ejercer como juramentados. Entonces habían juramentados y habían titulados. En esa resolución, en el artículo 17, en la resolución 531, en su artículo 17, reglamenta o dan las funciones como tal que deben cumplir esos contadores públicos juramentados. Estos podrían revisar balances, podrían desempeñar cargos de liquidación comerciales, podrían servir de peritos oficiales, podrían dar certificaciones, atestaciones sobre estados financieros, balances generales, entre otros. Esta resolución generó controversia este decreto fue demandado ante la Corte Suprema de Justicia por considerarse inconstitucional y fue declarado inaccesible, lo que quiere decir que iba en contra de la ley. Luego, para el año 1950, en su decreto 2521, donde se reglamentó la legislación que existía relativa a sociedades anónimas, donde se refirió en su artículo 134 que toda sociedad anónima debe tener un revisor fiscal. En su artículo 135 habla sobre los nombramientos de revisores fiscales que deben estar registrados en la Cámara de Comercio con base a las actas de la Asamblea General. En el artículo 136 nos habla que los revisores fiscales no podrán tener acciones en la misma sociedad, ni tampoco pueden estar ligados dentro de un cuarto grado civil de consanguinidad o segundo grado de afinidad con el gerente. En el artículo 137 habla sobre las funciones del revisor fiscal.
las cuales son examinar todas las operaciones, inventarios, actas, libros, deberían revisar el archivo de caja una vez por semana, verificar la comprobación de los valores de la compañía, examinar balances y también, adicional a eso, desempeñar funciones que le suministrara la Asamblea General de Accionistas o que estuvieran en los estatutos, siempre y cuando no, no se salga de las funciones del revisor fiscal como tal. En el artículo 138 hablaba de la firma como tal, que no es solo firmar, sino la responsabilidad que esto acarrea y que debe ir precedida de la declaración de la información que vaya tomada finalmente de los libros. Adicional, en el artículo 141 habla de que los revisores fiscales pueden ser sancionados con multas de hasta 100.000 pesos, como se hablaba en su momento. Ahora se habla de salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para 1956, en el decreto 2373, en su artículo 6, nos habla que para desempeñar el cargo de revisor fiscal deben ser contadores y deben estar inscritos como contadores juramentados. En su artículo 7 nos dice que si no están inscritos, incurrirán en multas de entre 100.000 y 500.000 pesos, como se hablaba en su momento. Ahora se habla de salarios mínimos. Y también incurren en la pérdida de su cargo o empleo. En el artículo 15 habla sobre las firmas. Cuando se firma, inmediatamente se asume que el desarrollo de la información que se está firmando está definida de acuerdo a la ley o estatuto. En el artículo 47, la revisoría fiscal, en su momento, no solo se hablaba de revisoría fiscal, sino que también se hablaba de auditoría y de interventoría. Estas estaban obligadas, las sociedades que estaban obligadas a tener revisor fiscal podían tener un departamento por cada una de esas secciones, un departamento por revisoría fiscal, otro por auditoría y otro por interventoría. Y en su artículo 48 habla sobre la firma del contador en los estados financieros. Esta debe ir acompañada de un informe mencionando todo lo que desempeñó según la norma para emitir en los estados financieros. Luego nos habla de la ley 145 de 1960, donde se buscó formalizar la profesión del contador público, dando un concepto del profesional, estipulando los casos en los que una persona puede ejercer la profesión, los requisitos que debe cumplir para poder ser inscrito como contador público, los organismos que vigilarán el ejercicio de la profesión, entre otros aspectos referentes a él. En 1971, en su decreto 410, la revisoría fiscal en el nuevo Código de Comercio. En su capítulo 7, artículo 203, dijo que deberán tener revisor fiscal las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y las sociedades en las que por la ley y por estatutos de administración no corresponda a todos los usos. Cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que represente no menos del 20% del capital. Luego, en 1975, en este día hubo una reunión nacional, perdón, en este año hubo, durante una reunión nacional de la Junta de Directivas de Premiaciones de Contadores Públicos, se establece que el 1 de marzo se celebrará el Día del Contador Público en Colombia. Esta es una fecha para recordar la responsabilidad política, ética y social que le corresponde a los contadores públicos.
En la Ley 32 de 1979, la Superintendencia de Sociedades inició la revisión de papeles de trabajo a los revisores fiscales y a pronunciarse acerca de que estos, en muchos casos, en el recurso de la revisión no seguían los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventoría de cuentas. Luego surgió la Ley 43 de 1990. Esta ley adicionó la reglamentación a la profesión de los revisores fiscales respecto a la Ley 145 de 1960. Determinó que todas las sociedades comerciales cuyos activos brutos sean o excedan el equivalente a 5.000 salarios mínimos y o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 salarios mínimos al 31 de diciembre del año anterior obligatoriamente deben tener revisión fiscal y creó el Consejo Técnico de la Contaduría, quien puede promulgar disposiciones profesionales. Luego, en el 2009, surgió la Ley 1314. En esta se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y aseguramiento de información aceptados en Colombia. En el artículo 5, habla de las normas de aseguramiento de la información, la cual tiene varios componentes. Estas normas son la base sobre la que se construye la toma de decisiones. También, sin aseguramiento, las empresas no tienen certidumbre de que la información es confiable y segura. Esta es la realización de actividades con el fin de proteger la información, los sistemas de información y preservar la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información. En esta ley 1314 se señalan las autoridades competentes en materia contable. También dice cuál es el procedimiento para la expedición de la norma, de las normas. También determina qué entidades son responsables de vigilar su cumplimiento. Esta ley no establece el cuerpo de estándares técnicos que se debe aplicar. Luego, en el decreto 0302 de 2015, en el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009, eh, en su artículo 2, el presente decreto debe ser aplicado de manera obligatoria por los revisores fiscales quienes presten sus servicios a entidades del grupo 1 y a entidades del grupo 2 que tengan más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y activos o más de 200 trabajadores.